Cuando escuchamos la frase viaje a través del tiempo, a la mayoría nos viene a la mente solo algo que pasa en las películas y en la ciencia ficción. Pero seguro habrán escuchado la frase que dice que la realidad supera la ficción. Y en este caso no es para menos, pues a lo largo de los años ha habido historias, leyendas y mitos de supuestos encuentros o contacto de algún tipo con estos supuestos viajeros. Y de solo mencionarlo, la emoción nos viene a la mente con saber que quizás, algún día, muy en el futuro, la humanidad logró algo tan mítico y fascinante que es un viaje a través del tiempo. Ya sea con una máquina, un agujero de gusano o un viaje a otra dimensión, teóricamente, pero solo teóricamente, un viaje hacia el futuro o el pasado es posible. O por lo menos así lo afirman muchas leyes de física cuántica. Pero como ustedes saben, de la teoría a la realidad hay mucho trecho. Los 4 casos que verán a continuación son tan extraños como misteriosos. 4 casos que vale la pena investigar y analizar, ya sean verdaderos o falsos, pues dejan muchas incógnitas, y estoy seguro de que te dejarán con ganas de tener un auto DeLorean. Como todos sabemos, el Vaticano está lleno de secretos, pero pocos son tan importantes o increíbles como el que están a punto de escuchar. En el año 2002, un sacerdote católico llamado François Brun publicó un extraordinario secreto. Específicamente reveló que el Vaticano está en posesión de una máquina que es capaz de mostrar el pasado como a través de una especie de pantalla de TV y que podía mostrar a través de nítidas imágenes cualquier época, cualquier lugar, cualquier evento u personaje histórico. Para resumir, el cronovisor podía sintonizar el pasado para permitir al espectador ver y escuchar los eventos que habían pasado años o incluso siglos antes. Esto supuestamente se lograba manipulando las lecturas electromagnéticas del lugar en determinado lugar en el tiempo y trasladándolas a electrones golpeando una pantalla de TV común. El aparato, según el padre François, fue creado por el también sacerdote peregrino Maria Ernetti y un grupo de conocidos científicos, y la máquina ocupaba el lugar de un cuarto entero, con una pantalla de TV al final de una pared, con botones y palancas para dirigir el aparato a la época y lugar indicados. Ernetti afirmaba haber presenciado la crucifixión de Cristo, entre otros grandes eventos de la historia, como la llegada de Colón a América, Moisés abriendo el mar en 2, o imágenes de la mismísima tabla de los mandamientos. Cuando se dio a conocer la noticia, el interés y el escándalo no se hicieron esperar. De inmediato, los medios desearon conocer más sobre el tema, sobre todo, pedir pruebas que certificaran que el aparato en verdad funcionaba. Ernetti de inmediato contestó con una impactante fotografía del rostro de Cristo pocos minutos antes de morir en la cruz, que más temprano que tarde le dio la vuelta al mundo. Pero no se emocionen mucho, pues la foto resultó ser falsa. Sin embargo, luego él confesaría que fue el mismo Vaticano quien le obligó a publicar la foto falsa, y que la foto verdadera de Cristo en la cruz sí existe, pues se dice que el Papa Pío XII quedó tan impactado por las imágenes que mostraba la máquina, que mandó a desmantelar el aparato de inmediato y calificó al cronovisor como alto secreto. ¿Pero por qué calificó el Vaticano esta máquina como alto secreto? Pues porque según el propio padre Ernetti, es un aparato que puede cortar la conciencia de libertad de la humanidad, ya que con este aparato se podrá conocer qué has estado haciendo esta mañana, dónde, cuándo y cómo. El padre Ernetti nunca se retractó de la veracidad del cronovisor, y antes de su muerte, en el año de 1994, confesó que el Vaticano supuestamente había desmantelado la máquina, pero que los planos de cómo crear un aparato semejante sí los conservaron. ¿Existió de verdad el cronovisor? Si es así, seguro nunca se sabrá. Un sueco de 30 años,
llamado Hakan Norvis, contó una historia muy interesante que le pasó el 30 de noviembre de 2006. Tenía una vida completamente normal, hasta que un día, al llegar a su casa, encontró agua derramada debajo de su lavaplatos. Inmediatamente intentó reparar la fuga, pero al agacharse notó que debajo de su lavaplatos se veía un túnel con una luz al final. Al adentrarse dentro del túnel, llegó al otro lado, donde se encontró nada más ni nada menos que con Hakan mismo, pero de unos 70 años más, y más específicamente en el año 2042. Pasaron la tarde juntos, conversaron, y luego Hakan volvió por el túnel, que luego desapareció sin dejar rastros. La historia de Hakan sería muy fácil de desmentir si no fuera por un detalle esencial. Con su celular tomó un video de él con él mismo, abrazados, sonriendo a la cámara y mostrándole al mundo sus tatuajes y rasgos casi idénticos. Norvis asegura que su otro yo le reveló acontecimientos futuros y que le habló sobre secretos que solo él conoce. Los primeros análisis del video efectuados por expertos no ven fraude alguno, y para el asombro de más de uno, algunos rasgos antropomórficos de ambos coincidían. Muchos afirmaron que el video era simplemente una publicidad viral de una compañía de seguros, pero Norvis lo desmiente totalmente y asegura que la experiencia fue real. Un caso que sin duda queda en discusión. Una noche de junio de 1950, en una calle de Nueva York, cercana a Times Square, apareció un hombre misterioso. Desorientado y muy asustado, el hombre intentó cruzar la calle cuando fue atropellado por un taxi, muriendo casi instantáneamente. Los testigos de este desafortunado accidente afirman que nadie sabe de dónde salió, pero que muchos vieron su comportamiento en pánico y presenciaron el accidente en vivo por un solo motivo. El hombre en cuestión tenía una vestimenta antigua, parecida a las que se usaban a finales del siglo XIX. En la morgue, la policía encontró varios objetos que estaban en su posesión. Billetes y monedas antiguos, fuera de curso. Tenía también tarjetas de presentación con el nombre de Rudolf Fengst y marcando como domicilio la Quinta Avenida. Una carta bancaria también dirigida a Rudolf Fengst, Nueva York, que databa de 1876 y hablaba de la venta de unos caballos. La investigación posterior reveló que el hombre había desaparecido sin dejar rastro en 1876, el mismo año de que databa su tarjeta. Los elementos en su posesión parecían revelar que el hombre había viajado en el tiempo, desde 1876 hasta 1950 directamente. La historia de Rudolf Fengst es una de las leyendas urbanas más importantes de la década de los 70. Con la difusión de internet en la década de los 90, se ha reportado con mayor frecuencia con una reproducción de los hechos y presentado como evidencia de la existencia de los viajes en el tiempo. Pero preguntas sin respuesta me vienen a la cabeza tras analizar la historia de este singular personaje. ¿Cómo pudo haber dado el señor Fengst un salto de 74 años en el tiempo? ¿Se encontró con algún vórtice o fue secuestrado? Sea verdadera o no, sin duda es una historia fascinante. Von Helton se ha vuelto una celebridad de YouTube, ya que, según él, nació como producto de un experimento genético del gobierno norteamericano, de superinteligencia y poderes especiales. Entre ellos, tiene genes muy especiales que le permiten viajar de alguna manera a través del tiempo, entre otros dotes especiales. El mismo Helton proclama ser un viajero del tiempo que ha vivido ya en distintas épocas. Hasta este punto, fácilmente podríamos decir que no es más que otro tipo buscando atención. Pero las fotos que colgó dejó impactado a más de uno, al colgar fotos supuestamente de él viviendo en distintas épocas. Si el caso de Von Helton es una farsa, está muy bien elaborada, pues está bien encontrar una foto antigua de alguien que tuvo un gran parecido a nosotros, pero tener 4 y hasta 5 fotos de un gemelo antiguo nuestro ya es muy extraño y deja mucho que pensar.
En fin, para concluir, muchos de estos casos, sean reales o falsos, como por ejemplo en el famoso caso de John Titor, se emitió un programa investigando acerca de la historia. El detective privado contratado para investigarlo encontró que no existen huellas en el pasado de cualquier John Titor o la familia Titor. No se encontraron cintas, grabaciones o evidencias de John Titor. La conclusión final de la investigación fue que John Titor podría ser John Rick Haber, un experto en computación, que creó el personaje solo con fines comerciales, o simplemente un fraude para hacer publicidad a la empresa IBM. Y existe mucho otro material audiovisual que muestran a supuestos viajeros del tiempo, como este peculiar caballero en esta foto del año 1940, que muestra unas peculiares gafas o cámaras que no aparecieron hasta 20 o 30 años más tarde. O esta anciana hablando con lo que parece ser un teléfono celular, lo que es imposible, pues las imágenes son del año 1928. Y a pesar de haber pocas pruebas concretas que lo demuestren, lo que sí está clarísimo es que nunca sabremos la verdad clara de todo esto. Un fuerte abrazo.